Amén. Gracias por ese precioso himno. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Y gracias, jóvenes, por haber compartido ese himno. Me es una bendición muy especial veros cuando estáis cantando música especial. Y yo sé que lo hacéis para el Señor y es lo principal. Recuerdo cuando algunos de vosotros erais bastante niños y veros aquí todavía ya más crecidos y casados. Es realmente muy emotivo para mí. Y doy gracias a Dios por ello. Es algo hermoso, es algo de verdad hermoso. Y gracias al Señor porque estamos aquí, ¿verdad que sí? Estamos aquí. Y necesitamos seguir teniendo la valentía, la destreza, el coraje que necesitamos para vivir el tiempo que nos ha tocado vivir. Esta es nuestra lucha. No estamos en los grandes avivamientos de Inglaterra o de Estados Unidos, el gran despertar. No estamos viviendo en el tiempo de la Reforma, aunque a algunos les gustaría, pero estamos viviendo en tiempo del siglo XXI. Y no estamos viviendo tampoco en el tiempo de las persecuciones aquí en España de la muy santa Inquisición. Y lo digo con rintintín, si no lo habéis notado. Estamos viviendo en un tiempo donde el Señor viene pronto. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Tal vez seamos el último bastión que queda antes de que Dios venga a buscarnos. Y tenemos que estar animados, confiados en Él y orando unos por otros, porque realmente lo necesitamos, lo necesitamos. Y oremos por esta iglesia, orad por mí como predicador del Evangelio. Dios ha querido que daros paciencia y amor y misericordia al daros a este petardo por predicador. Podía Dios haber enviado a otro hombre más importante, famoso, conocido y guapo que yo, y no lo hizo. Y no digo esto con rintintín, pero lo digo porque he pensado muchas cosas en esta semana y he hablado con hermanos en situaciones donde me doy cuenta la perspectiva de lo que el Señor ha hecho con nuestra iglesia y su bondad y misericordia para nosotros. Incluso doy gracias a Dios por los que están ahí en YouTube y los que escuchan. Mi corazón sincero delante de Dios y mi corazón sincero delante de mi propia conciencia. Esta semana me llamó otro de los hermanos queridos que tenemos relación. Había visto un vídeo que habla de mí, no mencionaré ni qué es, y se había indignado por algunas de las cosas. Y mi respuesta fue: no pasa nada, hermano, no me van a encontrar en esa lucha visceral. Voy a seguir predicando lo que creo, como creo, con la humildad que debe ser la de un siervo de Dios y no entrando en conflictos que no llevan a nada. Aunque sí que es cierto, y los que me conocéis y habéis estado en la iglesia, os daréis cuenta que muchas veces soy apasionado defendiendo lo que creo, como debe ser. Creo que el problema del siglo XXI es que nadie es ni apasionado ni tiene ya convicciones. Somos como pequeñas veletas llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que creer y defender lo que hemos creído y lo que nuestros padres creyeron porque era la verdad. ¿Nos vamos a quedar solo? Sí, ¿no lo habéis notado? Pero aunque esté en una colina lejana y esté solo en el último bastión, voy a levantar mi bandera. Lo que creo, lo que soy, por la gracia de Dios, sabiendo que su gracia no ha sido vana para conmigo. Hace poco me di cuenta que yo era hijo del remanente. Hijo del remanente. Otros se identifican como hijos de la Reforma magistral, y siguen a hombres como Lutero o Calvino, hombres de ese carácter que levantó la iglesia anglicana. Son hijos de la Reforma. Pero cuando uno estudia la historia de la iglesia de una manera objetiva, te das cuenta que Dios tuvo a su pueblo y tiene a su pueblo, el remanente bíblico, con unas características similares. Todo ese grupo de personas creían en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, en la sana doctrina, en que Cristo es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creían en la veracidad de las Sagradas Escrituras como inspiradas, inerrantes, dadas por Dios. Creían en la salvación gratuita, no por obras, sino en la salvación gratuita. Creían que realmente había un después, donde deberíamos dar cuenta a Dios de cuáles han sido nuestros hechos, y el primero y más importante hecho de todo, el haber creído en el Señor Jesucristo. Y buscaba ese remanente la gloria de Dios. Hubieron hombres piadosos en diferentes campos, en diferentes posiciones. Tal vez incluso me atrevo a decir que no estaría de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron o enseñaron. Pero andaron gigantes entre nosotros
y no puedo menospreciar a ninguno de ellos. No puedo despreciar a Arminio, no puedo despreciar a John Wesley, no puedo despreciar a Lutero, a Melanchthon, no puedo despreciar a Calvino, no puedo despreciar ni a Spurgeon, ni a Ryrie, ni a Scofield, ni a Darby. No puedo despreciar a los hugonotes, no puedo despreciar a los valdenses, no puedo despreciar a los bogomilos, ni aún a los cátaros, de los cuales, y así lo digo, la sangre de esos cátaros circula en nuestras venas. Los catalanes somos hijos de los cátaros. Y aunque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen que creyeron o enseñaron, haber estado en el Valle dels Cremats, ahí en el sur de Francia, donde murieron asesinados brutalmente por la muy papista Iglesia Católica, uno aprende a amar a aquellos que defendieron el nombre de Dios. Y hoy en día, hermanos amados, y esto me puede meter en problemas por lo que voy a decir ahora, tal vez no esté de acuerdo aún con hermanos pentecostales, pero son mis hermanos. Y quiero imitar de ellos su pasión por el Espíritu Santo, su pasión por el evangelismo, su deseo como el que tuvo su padre espiritual Wesley, el metodismo, de vivir una vida de santidad delante de Dios, apartado de este mundo. Eso es ser hijo del remanente. Y quiero que nuestra iglesia aquí en Castellbisbal sea una iglesia del remanente. Valoremos lo que la historia ha dicho objetivamente, no siendo ciegos a los errores que esos hombres tuvieron. Debo decir que la sangre de la Reforma, las manos de la Reforma está manchada en sangre. Y se debe decir y enseñar. Pero gracias a Dios que Él estableció la Reforma. Pero hoy no he venido a hablar aquí, no he venido a hablaros de la Reforma o de la historia. Para eso tenemos la clase del Dr. Mark Blackwell mañana. He venido a hablaros del glorioso Evangelio. Así es el título de este mensaje. Y vamos a tener una serie de mensajes aquí en la iglesia. Ya hemos terminado el libro de Romanos. Estaba orando para continuar después con la exposición bíblica del libro de los Gálatas. Pero en este periodo, según el Señor nos guíe, tal vez unas cuantas semanas, vamos a estar hablando de temas importantes para nuestra iglesia. Uno de ellos, los manuscritos bíblicos, porque estaré dando estas conferencias. Y el Señor puso en mi corazón esta semana, mientras estaba orando y estudiando las Escrituras, vino esta frase de uno de los pasajes que leeremos en 1 Timoteo 1:11. Y pensé, Señor, ese es el mensaje para el domingo. Voy a hablar del glorioso Evangelio. Vayamos un momento a abrir las Escrituras en 1 Timoteo 1:11. 1 Timoteo 1 y versículo 11. Primera de Timoteo 1:11. Dice así la palabra del Señor: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Marcad ese versículo en vuestra Biblia. Según el glorioso evangelio. Y vayamos ahora también a otro segundo pasaje en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 de Corintios 4:3. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan 3:16, lo hemos leído, justamente esta idea. La luz resplandece en las tinieblas. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios bendiga su eterna palabra. Vamos a orar. Padre, una vez más vengo a ti. Una vez más te suplico que me ayudes.
Una vez más te pido, Padre, que tu Espíritu Santo utilice este mensaje para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. No hay otro evangelio. Juan 3:16 es el corazón del evangelio. Mirad lo que ahí dice en ese versículo tan popular y tan bien conocido. Mirad el motivo, el gran motivo del amor de Dios. Mirad el gran dador de ese regalo. Mirad el gran regalo, el Señor Jesucristo. Mirad el gran Salvador y mirad el gran alcance de ese amor a todo el mundo. Ese es el glorioso evangelio que en 1 Timoteo 1:11 Pablo utiliza para referirse a algo que debe ser precioso en nuestros ojos. En 1 Timoteo 1:11 el versículo resume toda la sección que ha estado hablando en el versículo 8 en adelante. Pero Pablo ha estado hablando de la ley según su propia opinión, ha estado hablando de la esclavitud, de lo que el hombre es, de la esclavitud del pecado. Y en esa condición humana, Pablo exalta el evangelio. Ahora es interesante porque ahí el griego literalmente dice el evangelio de la gloria del Dios bendito. Hermanos, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, es la gloria del Dios bendito. Y cuando hemos leído aquí en 2 de Corintios 4, vemos esa gran realidad, esa gran verdad de que Dios tuvo a bien establecer un plan para salvar a la humanidad de sus delitos y pecados y de esta manera manifestar su gloria. Y contemplamos su gloria al Señor Jesucristo. Porque como hemos leído aquí, el versículo 4 dice la gloria de Cristo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y pensar en esto mueve mi corazón en esta mañana a hablar del glorioso evangelio. Y vamos a verlo en 4 puntos, según el Señor nos dirija. El primero es que el evangelio es glorioso porque tiene un origen glorioso. Tiene un origen glorioso en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En segundo lugar, veremos que el evangelio es glorioso porque tiene un ofrecimiento glorioso a toda la humanidad. En tercer lugar, veremos cómo el evangelio es glorioso porque tiene un resultado glorioso. Y por último, en cuarto lugar, veremos que el evangelio es glorioso porque tiene un Salvador glorioso, el Señor Jesucristo. Dejadme ir, por lo tanto, a mi primer punto en esta mañana. El evangelio del Señor Jesucristo, la imagen de Dios, es glorioso porque tiene un origen glorioso. No es una invención humana, no es una filosofía humana, no es un plan que a alguien se le ocurrió en un momento dado para hablar de lo que los dioses habían hecho, como la mitología griega. Descubrimos en la palabra de Dios que el origen del evangelio fue justo antes de que Dios dijera sea la luz y fue la luz. En la eternidad pasada, cuando aún ni existía el tiempo, en el seno bendito de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por su amor entre ellos mismos, su relación filial y paternal, su relación de procedencia como es el Espíritu Santo, determinaron un plan. Y puedo imaginar y puedo pensar académicamente, incluso presentarlo, cómo pudo haber sido. Pero la palabra de Dios poca cosa nos dice de ello. Solo nos dice cómo desde el seno de la aurora es su salida y cómo me apropiaste cuerpo hablando del Hijo. ¿Y cómo podemos llegar a entender a Dios, amado amigo que me escuchas, es mayor que tu cabeza, mayor que tu cerebro? Pero lo que descubrimos en este libro eterno es que Dios mismo, ese ser soberano, grandioso, extraordinario, que no necesita nada ni nadie, que a un clic de sus dedos crea o destruye, a ese Dios que nadie puede parar su brazo y decirle ¿qué haces? Ese Dios determinó crear un mundo que sabía en su omnisciencia que iba a caer en el pecado,
Y en vez de querer con un clic de sus dedos destruirlo o dar la espalda a ese mundo e ignorarlo, Dios determinó un plan salvífico para rescatar a sus creador, a su creación caída, por puro amor, por el puro afecto de su voluntad, no basado en nada que esa creación pudiera darle, ofrecerle o tan siquiera intentar adorarle o agradarle, simplemente porque Él es así. Y amados míos, ese plan es glorioso. Ese plan que involucró al Padre cuando determinó dar al Hijo. Y ese plan que involucró al Hijo cuando se ofreció a sí mismo a la voluntad del Padre. Y ese plan fue involucrado el Espíritu Santo, cuando a través de Él, de la misma manera que había estado en la creación, Génesis, el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios se movía sobre las aguas. Esa misma palabra es la que aparece en Lucas cuando el Espíritu Santo se movió sobre María y creó el cuerpo bendito y santo del Señor Jesucristo. El Evangelio es glorioso porque su procedencia es eterna. Y, amados míos, no es el don de gracia lo que debe ser pensado como, la gracia es un don. No, nos hemos equivocado en pensar semejante cosa. Dios es gracia en sí mismo. Esa es la gran diferencia que algunos teólogos no entienden, que hablan más de la gracia que del Dios gracioso. Y no me gusta esa palabra porque parece chistosa, pero me refiero al Dios de la gracia. La gracia no es un don, la gracia es el carácter de Dios. Y sí, sé que Haris quiere decir un don inmerecido y sin duda alguna todos coincidiremos en ello. Pero ese don existe porque aquel que lo dio era gracioso. Su carácter santo, puro, justo, adorable, impoluto. Ese Dios omnipotente que todo lo alberga, que todo lo puede. Ese Dios que trasciende más allá de nuestros pensamientos. Es un Dios de don, es un Dios de amor. El mismo atributo divino así lo dice. Dios es amor. Y a diferencia de sus atributos, su manera de ser, su potencia, omnipotencia, omnisciencia, su omnipresencia, que nos dice lo que puede hacer Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es amor, no dice lo que puede hacer, sino lo que Él es. Por eso el Evangelio es glorioso. Por eso el Evangelio es a través del Señor Jesucristo. La esencia misma del Padre. Dios verdadero. Hombre por supuesto entre los hombres perfecto. El Evangelio es glorioso porque tiene un origen glorioso. Y el Evangelio en ese origen glorioso hace que el hombre solo tenga que extender sus manos para recibir un don inmerecido. No hay nada del hombre que Dios quiera o necesite. Es nuestro el privilegio de adorarle. Es nuestro el privilegio de amarle. Es nuestro el privilegio de tener comunión con Él. Es nuestro el privilegio de ser protegido y abrazado bajo sus alas. Dios no nos necesita. No necesita incluso nuestras alabanzas o adoraciones. Es nuestro el privilegio de adorarle y alabarle. Dios tiene millones de ángeles que día y noche repiten, Santo, Santo, Santo. Este es el Dios glorioso al cual nos hemos acercado. Y el hombre piensa, aún aquellos que hablan de Él, que tienen una actitud de aceptación, Dios me ha escogido a mí. Yo soy un privilegiado. Ninguno de nosotros es privilegiado. Si Dios hubiera establecido su justicia y aquello que merecemos, Dios hubiera borrado del firmamento este planeta. Dios no tenía por qué hacer un plan de salvación. No tenía por qué establecer una operación de rescate. No tenía por qué haber enviado a su Hijo unigénito. Jesucristo no tenía por qué haber muerto en aquella cruz. Jesucristo no tenía por qué haber sufrido lo que sufrió por nuestros pecados. Y en ese aspecto,
El Evangelio tiene un origen glorioso, porque viene de un Dios que nos ama más allá de lo que jamás nadie va a poder imaginar. ¿Por qué? Porque Dios amaba al Hijo. Y el Hijo amaba al Padre. Y el Espíritu Santo amaba a ambos. Y no son tres dioses, sino uno. Y en ese seno bendito de la Trinidad hubo un pacto de amor y gracia. Es lo que puedo decir de este aspecto glorioso, de este origen glorioso. Más allá escapa mi entendimiento. Pero veo que el Evangelio tiene también, en segundo lugar, un ofrecimiento glorioso. He leído Juan 3:16. Todos lo conocemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando leemos ahí en la Escritura, y esta mañana en nuestra lectura lo hemos hecho, descubrimos que no es el único lugar donde menciona la palabra mundo. Si volvemos a Juan 3:16, más que nada para no decirlo de memoria y equivocarme, pero fíjate lo que dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero fíjate lo que dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, no voy a hablar de teología o pugnas teológicas. 500 años no han resuelto el conflicto, no lo voy a resolver yo en media hora de mensaje. Pero os reto, os animo a que leamos en la Escritura lo que la Escritura dice. Y a partir de ese punto determinemos si debemos creer lo que la Escritura dice o lo que algunos teólogos enseñan. Y para hacerlo, yo tengo aquí apuntado en mis notas los versículos que quería leer. Y sé que os atabalaría, eso es catalán, es una palabra inventada, que sería demasiado distraeros leer todos los versículos. Así que lo que voy a hacer es leerlos yo y no hace falta que lo busquéis. Pero quiero decir que el Evangelio es glorioso también por el ofrecimiento que Dios da. Para todo hombre, para todo el que cree y para todo aquel que el Padre trae. Una vez más, el Evangelio es glorioso porque tiene un ofrecimiento glorioso. Para todo hombre, para todo el que cree, para todo aquel que el Padre trae. Y vamos a ver las Escrituras. Empiezo leyendo Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, déjame parar ahí. He leído tus palabras y me pregunto si yo puedo repetirlas también de la misma manera que Él lo ha hecho. ¿Puedo decir que Cristo me amó a mí y murió por mí? ¿Puedo decir realmente que cuando Él estaba en esa cruz pensaba en mí? Por la autoridad que la palabra de Dios me da, sí puedo. Así que el Evangelio es glorioso porque tiene un ofrecimiento a Pedro Piñol que no es digno de ese ofrecimiento. Pero igual que Pablo, igual que Pedro Piñol, cada uno de los que estáis aquí o escucháis en esta mañana, quiero deciros que el ofrecimiento de Cristo es glorioso porque Él murió por ti. Alma que escuchas, Dios murió por ti. No lo digo yo. Escucha lo que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 3:16. Debo daros más versículos. 2 de Pedro 2, 1 al 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Este versículo realmente nos llama la atención, sobre todo en lo que ahora va a decir. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Cristo murió por esos falsos maestros. Y serán condenados, enviados al infierno como falsos apóstoles o maestros
y tendrán que sufrir eternamente y para siempre por haber rechazado a aquel que les rescató, según la palabra de Dios. Pero si esto aún no os convence, dejadme seguir leyendo. Vamos a ver también en Juan 1 y versículo 29. Un versículo que ha sido marcado en mis Biblias siempre. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La primera vez que la palabra Cordero es mencionada en las Escrituras es cuando Abraham está subiendo con su hijo Isaac. Abraham sabe lo que Dios le ha dicho, Isaac no sabe nada. Y aquel varón cuya edad no era un niño, por lo que entendemos, pero aquel varón, Isaac, pregunta, papá, aquí está la llama, veo el altar, veo las herramientas, pero ¿dónde está el Cordero? La respuesta de Abraham fue, Dios proveerá el Cordero. La primera vez que la palabra Cordero es mencionada en el Antiguo Testamento. La primera vez que es mencionada en el Nuevo Testamento es cuando Juan le vio y dice, he aquí el Cordero. Dios proveyó un Cordero para todo el mundo. Dios proveyó un Cordero que iba a ser sacrificado en ese altar de la cruz del Calvario en el Gólgota. Y en ese aspecto, la provisión de Dios fue gloriosa. Pero debo seguir leyendo. En Juan 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Jesús Nazareno, es el Salvador del mundo, el ungido, el Cristo. Tal vez nos basten estos versículos, dejadme seguir leyendo. Primera de Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Qué palabras tan tiernas Pablo dice a Timoteo. Dios, el Salvador de todos los hombres. Sí, de los que creen, porque los que no creen ya son condenados. Aquellos que han rechazado la cruz de Cristo y al Salvador y a este glorioso evangelio. No es la espada de Damocles lo que cuelga sobre su cabeza, sino el juicio del Dios soberano, que proveyendo salvación le dieron la espalda. Pero sigamos leyendo Isaías 45:22. Si el testimonio del Nuevo Testamento no nos sirve, escuchemos lo que decían los antiguos profetas. Cuando dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Cuando el Señor Jesús, hablando a Nicodemo, le habla de esa serpiente que fue levantada en el desierto, recordad la historia, cuando debido al pecado de Israel, Dios envió un juicio, serpientes que mordían a aquellos israelitas rebeldes. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, y el que mira a esa serpiente será salvo. Es la primera vez en las Escrituras que Nakash, la serpiente antigua, la serpiente de fuego, como se traduciría esa palabra, y el bronce, símbolo de juicio, el bronce en el Antiguo Testamento, por eso el altar está hecho de bronce, donde se quemaban las víctimas. El bronce es juicio, la serpiente es pecado y juicio, la serpiente antigua. Y por primera vez, esa imagen simbólica es levantada como un símbolo de salvación, de esperanza para todo aquel que ha sido mordido por el pecado. Por eso dice Isaías, mirad a mí y sed salvos. Esa es una tipología de Cristo, quien tomó en su cuerpo nuestros pecados, quien fue mordido por esa serpiente que mata, que muere, y Él llevó en su cuerpo sobre esa cruz nuestra maldición, y fue levantado en aquella cruz. Mirad a mí y sed salvos.
Mirad en Lamentaciones cuando dice aquel versículo por todos conocidos. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová quiso quebrantarme en el día de su ardiente furor. La ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo, porque Él llevó en aquella cruz no el pecado de unos cuantos, no el pecado de unos electos, no el pecado de unos escogidos a dedo democráticamente, no el pecado de unos poquitos, sino el pecado de la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero seguimos leyendo Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda de Cristo. En 1 de Juan 4:14 nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Ese glorioso pacto antes de la creación. Pero mira lo que sigue diciendo. El Salvador del mundo. Dejadme leer 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque todos los que están en eminencia, orad por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad revelada de Dios en su palabra. Él quiere que todos los hombres, la palabra en griego es bien clara, todos los hombres sean salvos. ¿Acaso quiere Dios algo que realmente no quiere porque Él no ha muerto por todos? Y entonces estaría engañándonos aquí al decir que esa es su voluntad. O a lo mejor Él tiene una voluntad y quiere hacer algo, pero no puede hacerlo, lo cual implicaría que Dios no es omnipotente porque no puede hacer aquello que desea hacer. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Es clara la palabra de Dios? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere que el hombre acepte a Jesucristo como Salvador. Dios ha prometido un plan glorioso desde antes de la fundación del mundo para rescatar a todo aquel que a Él viene. Yo no le echo fuera. Son palabras de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo se atreven a llamarle mentiroso? Diciendo que Él en aquella cruz no fue levantado para la redención del mundo, sino solo para un puñado de hombres. Su sangre no es menospreciada ni pisoteada, porque algunos miles o millones lo menosprecian y dan la espalda. No, Señor. Su sangre fue entregada al mismo Padre, como era vertida la sangre de aquellos corderos en el Sit de la misericordia, en el mar de la misericordia, que sería la traducción de esa tapa que cubría el propiciatorio. Ahí era derramada la sangre por los pecados de todo el pueblo. Y así en esa imagen la sangre de Cristo fue derramada en aquella cruz para satisfacer al Padre. La redención y el corazón de la redención es en la relación que hay entre el Hijo y el Padre por amor uno al otro. No es simplemente adquirir a un puñado de hombres. No es un Dios caprichoso. Es un Dios que su carácter es amor. Escuchad Romanos 5:18. O antes de este Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y qué hermosas palabras. Porque, como he dicho en mi pequeño bosquejo, tiene un ofrecimiento glorioso para todo hombre, para todo el que cree, pero también para todo aquel que el Padre atrae. Y aquí nos da la clave para entender este versículo. Si fuere levantado de la tierra, la resurrección, a todos atraeré a mí mismo.
Ahora esta semana alguien puso en uno de mis vídeos que este versículo, ¿no? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Indica esa palabra ahí, atraer, implica la obligación, ni sé decir la palabra, la obligación, la fuerza a hacer que esos hombres vengan. Uno se convierte aunque no quiera. ¿Es así como Dios opera? ¿Es así como Dios obra? ¿No leemos en el Antiguo Testamento, con cuerdas de amor te atraje? ¿No leemos en el Antiguo Testamento, con misericordia eterna te amé? Por lo tanto, dice una versión, la versión 60, te prolongué mi misericordia. La versión 1909 dice, te soporté con misericordia. El amor de Dios nos atrae y nos trae a Él, no mediante un forzamiento, sino mediante una conquista de nuestro corazón por su amor. Este es el Dios de la Biblia, un Dios que ama, que cuida, un Dios que se da a sí mismo por alguien que no lo merece. Dios da al hombre lo que no merece y no le da lo que merece. Romanos 5:18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La cabeza federativa de Adán nos dio la culpabilidad como pecadores. Pero de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El nuevo Adán, Jesucristo, sacó mi culpa, borró mis pecados, porque Él murió en la cruz por mí y por ti, alma que escuchas. Gálatas 4:5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 11:32. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Queréis escuchar lo que es el llamamiento de Dios? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ellos también, hablando de los judíos en el contexto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos, para tener misericordia de algunos. Escuchad lo que dice el libro eterno. Para tener misericordia de todos. De todos. Esto es lo que Dios dice en su palabra revelada de este glorioso evangelio. La palabra misericordia es olvidada. En hebreo, hesed. Amor inmerecido. Amor inmerecido. El hesed de Dios es su carácter. Por eso creo que estamos desvirtuando el carácter de Dios cuando presentamos a un Dios determinista, caprichoso, a un Dios arbitrario, a un Dios inmisericordia. Escuché a un predicador decir que la última cosa que escuchará el pecador lanzado al infierno son las risas de Dios. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Vete a Jesús, no solo en Getsemaní, sino llorando por Jerusalén. ¿Cuántas veces como la gallina recoge a sus polluelos, quiso Dios hacer lo mismo con su nación, su pueblo adquirido? Él cumple sus promesas con esa nación. No me vengáis con pamplinas que son símbolos y que ya no va a cumplirlas. Un día el cetro de un Dios judío reinará la tierra. No olvidéis que mi hermano mayor es judío. No olvidéis que tengo un Salvador judío.
Que nadie olvide que ese Salvador judío es rey según el reinado de David y reinará cumpliendo sus promesas. Colosenses 1, 19 al 20. Ese judío, si así a algunos les sabe mal que use esa palabra, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es Cristo. Este versículo está hablando de Cristo. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:28. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. A todo hombre. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Evangelio es glorioso porque el ofrecimiento es para todos. Porque su origen es de este Dios y Salvador Jesucristo. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios no es un Dios caprichoso. Es un Dios que no entendemos. Es un Dios que no llegamos a amar como Él nos ha amado. Y si la justicia de Dios es lo que hace que el hombre entienda la justicia, ¿cómo hay hombres que aún hablan de un Dios injusto? Lucas 2, 10 y 11. Recordad Lucas, nacimiento de ese bebé de Nazaret. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Escucha lo que decían, no lo cantaban, lo decían. Decían esto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los escogidos. ¿Sabes ese versículo, verdad? Buena voluntad para con los hombres. Dios no le dio la espalda a su creación. Dios continúa involucrándose con esa creación. Lucas 2:30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ya termino en esta larga lista, creo que sí. Voy a 1 Timoteo 2, 5 al 6.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¡Wow! Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Y cuál es ese pecado imperdonable en contra del Espíritu Santo? Rechazar a Jesucristo y la salvación que Él ofrece a todo hombre. Ese es el pecado imperdonable del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se mueve para tocar el corazón y mostrar al hombre su culpabilidad delante de Dios. Es uno de sus ministerios. Y cuando el hombre rechaza, y el hombre puede rechazar ese ofrecimiento, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Rechazo de Dios es lo que te lleva al infierno. Dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A los que os gusta el griego os diré que ahí se formula lo que llaman la Graham Rule, Sharp Rule, que es una regla que dice que dos sustantivos unidos por la partícula enclítica kai se refieren exactamente al mismo adjetivo. Así que cuando dice que nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, es Dios, gran Dios y Salvador. Tenemos ahí una regla gramatical que confirma la divinidad del Señor Jesucristo. Y ahora escucha esto, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué consuelo han sido estas palabras. Nadie te menosprecie. El mensaje que acabo de predicar hoy va a ser menospreciado y lo sé. Lo que he dicho en esta mañana de que el Señor Jesucristo y que el Evangelio glorioso es para que todo el que quiera venir crea y se arrepienta, va a ser menospreciado, silenciado. Lo sé, no voy a recibir likes ahí en YouTube. No voy a recibir miles de suscriptores en YouTube. Me da igual, delante de Dios os lo digo. Porque el único like que quiero recibir, si a Dios así en su misericordia lo tiene, es el día que esté ante su trono y pueda escuchar las palabras de mi Señor. Es lo único que valdrá la pena. No soy siervo de Dios para agradar al hombre. Y estamos siendo menospreciados y callados para que el glorioso evangelio de Jesucristo no sea predicado como debemos ser predicado. ¿Cuál es el problema? Ayer alguien me preguntó, ¿cómo es que buenos hombres de Dios no creen lo que tú predicas, Pedro? Y yo le dije, el problema es que leen la Biblia y leen a otros hombres, y no solo la Biblia. Decimos sola escritura. Hasta ahora he leído muchísimos versículos, solo me quedan 4 más, de la Escritura. ¡Sola Escritura! Os he dado la Escritura, ¿por qué no la creéis? Porque aparte de sola Escritura tenéis Dort y los demás concilios de la Iglesia Reformada y los demás concilios de la Iglesia Papista y los demás hombres como Agustín de la Iglesia Papista. Y lo que ellos dijeron va a misa. Pero lo que dice la palabra de Dios es menospreciado, porque no cuadra, no encaja en el sistema teológico que han abrazado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Arrepiéntete. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Preciosa la palabra. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. A algunos, no, a toda criatura. Este glorioso evangelio, que tiene una procedencia celestial, que tiene realmente no solamente un origen celestial, sino tiene un ofrecimiento celestial, es para todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Este es el evangelio. Por último, Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este glorioso evangelio es para toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El glorioso evangelio del Señor Jesucristo, cuya procedencia es eterna y cuyo resultado, como hemos estado viendo en tantos versículos, ¿verdad que sí?, nos muestra el alcance de este evangelio. Debo hablar rápidamente de mis dos últimos puntos y os aseguro que voy a ir rápido por el tiempo ya. Tiene un resultado glorioso. ¿Por qué? Porque sana al pecador más vil y lo convierte en un hijo de Dios. Tiene un resultado glorioso en cuanto al tiempo, a la vida, a lo que estamos ahora viviendo. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos escuchado este evangelio glorioso? Tengo a un hermano querido que amo mucho en el Señor y que recuerdo antes de haber conocido a Cristo que era un vil pecador. Si puedo entrar en detalles, le gustaba llevar un moicayo y era un punky y estaba ahí totalmente tirado en la cuneta. ¿Qué hubiera sido de él en las drogas y en el pecado si no hubiera escuchado este glorioso evangelio que hace que hoy sea lo que él es por la gracia de Dios? Tiene un resultado para el tiempo, pero también para la eternidad. Porque tu eternidad empieza ahora, en el momento en que dices, creo en el Señor Jesucristo. Y pasas de muerte a vida, y pasas de tinieblas a oscuridad, y pasas de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Tiene un resultado, por lo tanto, para todo el ser. Y con cuidado lo digo, pero sabemos que nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo está unido. Creo sinceramente que haber aceptado este glorioso evangelio nos ha guardado a más de uno de la locura o de la muerte, de las enfermedades debido a muchos de los pecados. Porque es interesante, y esto no se dice, los pecados traen muchas enfermedades. Pero Dios nos libró de esas enfermedades por la gracia del glorioso evangelio. Ya en mi último punto, tiene un Salvador glorioso. No solamente tiene un origen glorioso, tiene un ofrecimiento glorioso, tiene un resultado glorioso, porque tiene un Salvador glorioso, el Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos lo hemos visto, superior a los ángeles, superior a los profetas, superior al sacrificio antiguo, al sacerdocio, superior a todo cuanto existe. Pero el Señor es también preeminente. Así nos lo dice la misma Escritura, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Pero dejadme deciros algo. Este Salvador es único. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No van a dejarme intimidar por eso tampoco. No hay todos los caminos llevan a Roma. ¿Somos inclusivistas, se dice? Solo hay un camino.
Lo siento. No hay otra cosa. No hay otro Dios. No, no lo hay. Y si tú no crees en el Dios de las Escrituras, estás perdido. Porque su ofrecimiento es único. Hay única puerta de salvación. Hay un único redil para las ovejas. Hay un único camino, una única verdad, una única vida. Hay un único que fue levantado de la muerte y resucitó para la gloria de Dios Padre. El glorioso evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. El hombre dice: ver para creer. Dios te dice: cree para ver. Tenemos que abrazar esta verdad, ofrecida a un mundo que Dios amó de tal manera, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Has creído? Espero que sí. Vamos a orar. Oh, amado Padre, cuán glorioso es el evangelio que nos has dado. La imagen misma del Señor Jesucristo, tu imagen, Padre. Señor, este evangelio ha sido menospreciado, ha sido desvirtuado. Y Señor, algunos que predican olvidan el mensaje que les fue encomendado, que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por los pecados de todos. Tristemente, no todos serán salvos. El hombre te da la espalda, te rechaza. El hombre escoge las tinieblas más que la luz, y tú le llevarás a juicio. Pero has querido tener misericordia de unos pocos que han creído. Entre ellos quisiste tener misericordia de mí. Cristo murió por mí. Gracias, Señor. Y gracias porque ese por mí no es egoísta ni egocéntrico. Murió por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje. Gracias por tu amor y misericordia. En tu nombre glorioso. Amén.